Buenos días a todos. My name is Matthew Short. Mi nombre es Matthew Short I bring you greetings from saints of Christus Gemeinde Wien. y les traigo saludos de los santos de la Iglesia de Christus Gemeinde en Viena. It's my pleasure as a work of our ministry to you Es un gran placer poder ser parte del ministerio que yo tengo hacia ustedes también, to bring you the word of God. el poder traerles el día de hoy la palabra de Dios. Let us pray. Vamos a orar. Almighty God in heaven, Oh Dios Todopoderoso en los cielos, who dwells in inapproachable light, que tú estás en una luz inaccesible, no man has ever seen, al cual ningún hombre ha visto. save your Son who has revealed you. Tú nos enviaste a tu Hijo para que nos revele quién eres tú. I pray that you would be gracious to sinners Te rogamos de que nos muestres gracia a los pecadores and illuminate the minds of our understanding y ilumines el entendimiento en nuestras mentes, to behold the glory of the Lord Jesus, para que podamos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo to transform us into His image. y así seamos transformados a su imagen. Amén. Just as every man is the sum of his influences, Así como todo hombre puede ser resumido por las influencias que tiene, every leader is the product of his advisors. cada líder es el producto de los consejeros que tenga. Even emperors are not exempt from this rule. Incluso los emperadores siguen esta regla. This was never more evident than in the life of Franz Joseph of Austria, Esta fue muy evidente en la vida de uno de los reyes de Austria, in the lead up to World War I, cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial. when Archduke Franz Ferdinand and his wife were assassinated. Cuando la esposa y el príncipe de Austria fueron asesinados, The Austrian crown had to make a difficult decision. la corona en Austria tuvo que tomar una decisión muy difícil. Was Serbia truly responsible for the assassination? ¿Era Serbia realmente responsable del asesinato del príncipe, del duque de Austria? And was the unity of the empire truly at stake? ¿Y estaba realmente la unidad del imperio en juego? Warhawks like Field Marshal Conrad von Hötzendorf, people who wanted war, Había gente en el imperio que quería guerra. believed that Austria needed a tough response. Ellos creían de que Austria tenía que responder muy duramente. This reasoning, combined with Franz Josef's bloodlust, Y ese razonamiento, junto con el deseo de sangre de algunos hombres, after the death of his nephew, después de la muerte de su sobrino, won over even peace lovers, can you repeat that, please? won over even those who loved him. Eso fue más fuerte que incluso aquellos que amaban la paz. In the end, there were only yes men in the imperial palace. Y al final solamente hubieron hombres los cuales dijeron que sí a lo que decía el imperio. The smartest guys in the Austrian Empire Los hombres más inteligentes en el imperio austriaco, massively underestimated the danger of a larger conflict. ellos no tomaron en cuenta o subestimaron el peligro de un conflicto más grande. Worthless advisors, Lamentablemente esos consejeros fueron inútiles. hampered by their fear of the emperor Por el miedo que le tenían al emperador or dominated by fear of man. o dominados por el temor al hombre. But dear friends, we are not immune from this problem. Pero queridos hermanos, no estamos nosotros inmunes a este problema. We think we would have protested. Nosotros tal vez creíamos de que en esos momentos hubiéramos protestado. We're convinced that a world war would have been unthinkable. Quizás pues, nosotros podríamos decir de que la Primera Guerra Mundial hubiera sido impensable para nosotros. But that just reveals that we're fools. Pero eso solo revela nuestra necedad. That's a misunderstanding of this fallen world. Ese es un mal entendimiento de este mundo caído. Not one of us is better than our influences. Ninguno de nosotros es mejor que aquellos que nos influencian. And all of our influences, even the somewhat good ones, are influenced by sin. E incluso todos los que nos influencian, incluso los buenos, ellos también están influenciados por el pecado. Sons fall into the same temptations as their fathers Los hijos muchas veces caen en las mismas tentaciones que sus padres, because their fathers are too prideful to admit their sin. porque sus padres son muy orgullosos para admitir sus propios pecados. Mothers, sometimes full of vice and lacking virtue, Las madres muchas veces están llenas de vicios y les falta virtud.
fail to improve their daughter's generation Y entonces fallan en mejorar las demás generaciones de sus hijas. because they can't pass on what they don't possess. Porque no pueden ellos pasar a la siguiente generación lo que ellos mismos no tienen. Students learn the same false doctrine that their teachers taught. Y los estudiantes muchas veces simplemente aprenden las falsas doctrinas que sus maestros les enseñan. It's kind of like we've all been playing a telephone game since the beginning of time. Y muchas veces podemos ver esto desde el principio de los días como el juego del teléfono. I don't know if that's a common game among children in Bolivia. No sé si ese sea un juego común entre los niños en Bolivia. You get 10 kids in a row. Tú tienes 10 niños en una fila One at the beginning has a message. y al primer niño tú le das un mensaje He passes it on to the second one, y él pasa ese mensaje al segundo niño, the second to the third, the el, third to the fourth. el segundo al tercero al cuarto y así sucesivamente. And all the way at the end, you've got a completely different message. Y cuando llegas al final, el mensaje original es completamente distinto. So in our case, however, Pero en nuestro caso, we haven't been passing along difficult sentences. no se nos ha pasado un mensaje difícil, But rather the meaning, purpose, and rule of life. sino que a nosotros se nos ha pasado el significado del propósito de las reglas que debemos tener para nuestra vida. God's purpose El- for mankind. El propósito de Dios para la humanidad. But God's purposes sometimes become irrecognizable through our telephone game. Pero muchas veces los propósitos de Dios no se reconocen cuando los pasamos simplemente de manera oral, como en ese juego del teléfono. So we're all plagued by this reality. Así que muchos de nosotros somos parte de esta realidad. We are far too frequently horrible counselors, Muy frecuentemente somos muy malos consejeros, passing on the traditions and will of men rather than the will of God. pasando las tradiciones y la voluntad de los hombres en lugar de la voluntad de Dios. So consider the words of Psalm 1, Así que considera por favor las palabras del Salmo capítulo 1, which speaks of the blessed man who meditates on God's word. que habla del hombre bienaventurado que medita en la palabra de Dios. We assume that we're the blessed man. Y muchas veces nosotros asumimos de que nosotros somos ese hombre bienaventurado. But consider these words as if you were the wicked. Pero por favor considera estas palabras como si tú fueras más bien el hombre malvado, Trapped in your own wickedness. el que está atrapado en su propia maldad. And every attempt to escape it only invented a new means of wickedness. Y cada vez que intentamos escapar esto, solamente lo hacemos inventando nuevas formas de maldad. So, Alvaro, would you read from verse 4 to verse 6? Voy a leer Salmos 1 del versículo 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Turning to our text for today. Y volviendo al texto que hoy día vamos a estudiar en 1 Samuel. 1 Samuel chapter 21 to 23. Vamos hoy día a ver 1 Samuel del capítulo 21 hasta el capítulo 23. Is obviously a story of a kind of Cold War. Es obviamente una historia que podríamos asemejarla a la Guerra Fría que hubo hace algunos años. But in that war we see two kings, two examples. Pero en esa guerra nosotros vemos dos reyes que son dos ejemplos. Or more precisely, O de manera más precisa, a model and type of Christ, David, un rey como David que era un ejemplo de lo que sería Cristo and a picture of worldliness, Saul. y un ejemplo de lo que sería lo mundano que sería Saúl. Now we're springing into a story in the middle of the action. Y ahora nosotros nos encontramos en la historia en medio de la acción. That might be a little confusing. Quizás sea un poco confuso, But here's the basics of the story of 1st and 2nd Samuel. pero aquí está lo básico de la historia de 1 y 2 Samuel. It's a story of kingship, Es una historia sobre reinados. authority, and righteous rule. Es una historia sobre reinados, autoridad y un gobierno justo. The author tells that story through three men. Muchas veces se cuenta esa historia a través de tres hombres. Samuel, the kingmaker. Samuel, aquel que puso al rey. Saul, the worldly king. Saúl, el rey mundano. And David, the king after God's own heart. Y David, el rey que era conforme al corazón de Dios. So it's par for the course that we have here in chapters 21 to 23. Y esto es parte de todo lo que vamos a ver desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23.
another comparison of God's king ruling God's way Una comparación más de cómo es un hombre que está gobernando conforme a la voluntad de Dios and the worldly king going the way of the world. y el rey mundano que está yendo de la manera del mundo. What is uniquely important here Ahora, lo que es realmente importante y único aquí is how these kings in these chapters react to counsel, reports, and news. ¿cómo es que estos reyes reaccionan al consejo, a la información y a la nueva información? So take special note of where and to whom they go looking for counsel. Así que por favor les voy a rogar que presten mucha atención a dónde es que estos reyes van a pedir consejo. David and Saul are counseled 16 times in this text. David y Saúl en estos capítulos reciben consejo aproximadamente unas 16 veces. And 7 times they seek out counsel. Y 7 veces ellos mismos buscan consejo. Today we'll analyze these two men and their behavior Y hoy día vamos a analizar estos dos hombres y su comportamiento so that we might find more appreciation para que nosotros podamos tener mayor apreciación for the uniqueness of our Lord Jesus. de lo único que es nuestro Señor Jesucristo. May God show us the way out of the vicious cycle Espero que Dios nos muestre el camino fuera de un ciclo vicioso, of following the traditions of men and the counsel of the wicked. de seguir las tradiciones de los hombres y el consejo de los malvados. Our first scene takes place in Nob. Y nuestro primer texto, nuestra primera escena toma lugar en el lugar que se llama Nob. The home of the high priests of Israel. Ese era el hogar del sumo sacerdote en Israel. After Eli and his 2 sons died under God's judgment, Después de que Elías y sus 2 hijos murieran bajo el juicio de Dios, earlier in the book of Samuel, antes en el libro de Samuel, Abijah and then his son Ahimelech became the high priest. Ahimelech, el hijo de Abilla, habían sido puestos como sumos sacerdotes. David is currently on the run, pursued by Saul. Y David está escapando en este momento perseguido por Saúl. From the death of Goliath in chapter 17 until chapter 20, Después de la muerte de Goliat desde el capítulo 17 hasta el capítulo 20, Saul has grown in jealousy and hatred for David. Saúl había crecido en celos y en odio contra David. In David, he sees no doubt the fulfillment of Samuel's prophecy in 1 Samuel 15. En David, él no ve el cumplimiento de la profecía de Samuel en Samuel, what chapter? Chapter 15, verse 28, En el capítulo 15, versículo 28, where the prophet said, donde el profeta dijo, "The Lord has torn the kingdom of Israel from you today, donde el profeta le dijo a Saúl de que Dios le había quitado el reinado a él and has given it to your neighbor, y le había dado a alguien más who is better than you." que era mejor que él. So amid persecution born of jealousy, Y entonces comenzó la persecución basada en el celo que tenía Saúl por David. David, the better king, comes to Nob and the high priest Ahimelech. Pero David, que era el mejor rey, va a Nob a encontrarse con Ahimelech. In the hope of hospitality and nourishment. Y lo que está esperando David es recibir hospitalidad y que le puedan proveer para sus necesidades. The main interest of the author in these first few verses of chapter 21 Ahora, el interés principal del autor en estos primeros versículos en el capítulo 21 de Samuel is that the king comes to the priests to seek strength and support. es de que el rey se acerca al sumo sacerdote para conseguir fuerzas y para poder ser proveído para sus necesidades. I hope some of you had the chance to read our text in advance. Espero que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de leer estos 3 capítulos antes de la prédica. If you did, you probably noticed that this text has some complex ethical dilemmas. Y si lo han leído, deben haberse dado cuenta de que este texto tiene algunos dilemas éticos complejos. When David arrives at Nob, he explains his arrival in the following way. Cuando David llega a Nob, él explica el que haya llegado a ese lugar de la siguiente manera. Would you read verse 2 of chapter 21? Voy a leer el versículo 2 del capítulo 21. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado, y yo les enseñé a los criados un cierto lugar. Now that's clearly a lie. Ahora, claramente ahí hay una mentira. So here we have an ethical dilemma. Así que aquí tenemos un dilema ético.
If David tells Ahimelech the truth about his presence in Nob, Si David le hubiera dicho la verdad a Ahimelech acerca de por qué estaba en Nob, namely that he's being pursued by Saul, de que estaba siendo perseguido por Saúl, David forces him to make a difficult decision. David hubiera tenido que forzar a Ahimelech a tener que tomar una decisión muy complicada. Either Ahimelech takes David captive and sends him to Saul, Porque Ahimelech hubiera podido o tomar a David cautivo y enviárselo a Saúl, or he must take David's side in civil disobedience. o podría haberse aliado a David y desobedecer a Saúl. He would likely have chosen David Claramente Ahimelech probablemente hubiera escogido a David, because David was beloved by all Israel at this time. porque David era amado por todo Israel en este momento. And here shortly we'll see how Ahimelech feels about the person of David. Y más adelante vamos a ver cómo es que Ahimelech se sentía respecto a la persona de David. Namely, very positively. Vamos a ver de que tenía sentimientos positivos hacia él. Some think that David is not telling Ahimelech the truth just to protect himself, Ahora, algunos creen que David aquí no le dice a Ahimelech la verdad simplemente para protegerse a sí mismo. but I tend to think that David is actually trying to protect Ahimelech, Pero yo creo de que David en realidad lo que está haciendo es proteger a Ahimelech, although he may have underestimated Saul's murderous intent. aunque quizás subestimó las intenciones asesinas que tenía Saúl, como vamos a ver más adelante. The thought is this: El pensamiento es este. as long as David doesn't tell Ahimelech the truth, Mientras David no le diga a Ahimelech la verdad, Ahimelech has a degree of plausible deniability. Ahimelech puede por lo menos cuando se encuentre con Saúl de negar que él sabía algo. Ahimelech can later tell Saul, Ahimelech más adelante le podría decir a Saúl, well, David didn't tell me that you guys had a falling out. bueno, David no me dijo de que tú lo estabas persiguiendo y que ya no se llevaban bien. So I assumed he was working for you. Así que yo asumí de que David estaba trabajando para ti. However, the plausibility of David's circumstances takes a hit Pero la posibilidad de las circunstancias de David aquí son un buen golpe. when he explains his extreme hunger and need for weapons. Porque David se acerca a Ahimelech y le dice de que él tiene mucha hambre y que necesita ciertos recursos. David is hungry, but the priest will only give him and his few men showbread David está hambriento, pero el profeta lo único que tiene aquí para ofrecerles es el pan de la proposición, if they had abstained from their marriage bed for the past si es que no han tocado mujer en los anteriores días. At this point, I can give you a little more background. Ahora aquí les puedo dar un poco más de contexto. The showbread was a ritualistic bread El pan de la propiciación era un pan hecho para ciertos rituales that was set before the one true God in the tabernacle and later in the temple. y el pan de la propiciación estaba ahí enfrente del tabernáculo de Dios, en el tabernáculo y después en el templo. It was a sign of God's presence with his people. Y esto representaba la presencia de Dios con su pueblo. The showbread continues this biblical theological pattern El pan de la proposición lo que nos muestra es este proceso teológico en el cual se nos presenta of God dining with his people de que Dios comería junto con su pueblo, that we see in the Garden of Eden in the Tree of Life, así como vemos en el jardín del Edén con el árbol de la vida, with Abraham dining under the tree with the three angels, así como vemos a Abraham en el libro de Génesis comiendo con los 3 ángeles de Dios, with Israel eating manna in the wilderness, así como Israel comió maná en el desierto. and also in the church when we eat the Lord's Supper. Pero también, por si acaso, estos panes de la propiciación tienen relación con la Santa Cena que nosotros compartimos como cristianos. Now, Ahimelech's requirement of sexual abstinence to eat this bread Ahora, Ahimelech, pero también les dice de que para compartir este pan de la proposición ellos debían abstenerse de haber tocado mujer. was not difficult for David and his men. Y eso no era muy complicado para David y sus hombres, David had been on the run for some time, porque David y sus hombres habían estado escapando ya por un tiempo. so he and a few men with him have been sleeping in the wilderness. Así que él y sus hombres habían estado durmiendo en los desiertos o en el campo por un tiempo. So remember this, and we're going to come back to it. Ahora, recuerden esto, por favor, porque vamos a volver a este punto más adelante. God feeds David Dios es el que provee alimento a David with priestly temple bread con el pan del templo, el pan de la proposición que era sacerdotal during his escape from Saul. durante su escape de Saúl. That's a big deal. Eso es un asunto muy importante.
but we must come back to it at the end of the sermon. Pero debemos volver a eso cuando terminemos el sermón. For now, David also needs a weapon, Por ahora, lo que también vemos es de que David también necesita un arma and he has to explain why he's unarmed. y debe explicar de por qué no está armado. He says he had to leave Saul's palace so quickly that he didn't have time to take a weapon. Y lo que David le dice a Ahimelech es de que como tuvo que salir tan rápido de la presencia de Saúl, entonces no tuvo tiempo para agarrar sus armas. But that doesn't add up, and Ahimelech certainly recognized that. Pero eso realmente no le agregaba nada, así que Ahimelech reconoce esto. Why had the men stayed away from their marriage bed for 3 days, ¿Por qué estos hombres habían de no haber tocado mujer por lo menos 3 días? and at the same time there was no time to get a sword? Y al mismo tiempo ellos no tuvieron tiempo para tener sus armas. They had at least 3 days to prepare. Por lo menos habían tenido 3 días para prepararse. But Ahimelech also knew that Saul was a wicked king, Pero Ahimelech también sabía de que Saúl era un rey malvado and David was a righteous man. y que David era un hombre justo. That's why he doesn't ask any more questions. Es por eso que Ahimelech no le pregunta más cosas a David. But by the strange providence of God, Pero por la providencia extraña de Dios, Doeg the Edomite overhears their conversation, Doeg, el edomita, escucha esta conversación. and his eavesdropping is very costly. Can you repeat that? His eavesdropping is very costly. What do you mean about that? The fact that he overheard their conversation. Y el que Doeg, el edomita, y escuchó esa conversación va a ser algo bastante catastrófico. So despite these complicated ethical issues, Así que más allá de estos problemas éticos que son complicados, the central outcome of this first episode is clear. el resultado final de este primer episodio es bastante claro. David the king comes to the priest David el rey se acerca al sacerdote and is given a legendary weapon, y se le da un arma legendaria, el arma con el que se mató a Goliat, the sword of Goliath, la espada de Goliat, along with bread. junto con el pan de la propiciación. This is David's first level up in our story. Y esta es la primera vez que nos encontramos a David en la cual él está mejorando su situación en esta historia. I don't know if any of you ever played video games, No sé si alguna vez, bueno, si algunos de ustedes juegan videojuegos, but David's a lot stronger after he leaves the priest. pero después de que David se encontró con el sacerdote, David termina mucho más fuerte de lo que estaba antes. The king is blessed by the priesthood. El rey fue bendecido por el sacerdote. So our second scene Ahora nuestra segunda escena is from chapter 21, verse 10 está en el capítulo 21, versículo 10, to chapter 22, verse 4, hasta el capítulo 22, versículo 4, where David flees back and forth. donde David se escapa de un lugar a otro, First, to Gad, where his deceptions of the Canaanite king save his life. donde primeramente se va a Gad, donde al mentir a los reyes de esa comunidad, él puede escapar y puede estar seguro, Then to the cave of Adullam, y después al lugar de Adullam, where his elderly parents come to him to escape the persecution of Saul. donde sus padres ancianos también se acercan a David para escapar de Saúl. Finally, he flees to Moab, Y después, al final, él huye a Moab, the land of his great-grandmother Ruth. la tierra de su tatarabuela Ruth. But even during this time of wandering, Pero incluso en ese tiempo de estar escapando en el campo, he is strengthened. él recibe fuerzas. So would you read verse 2 of chapter 22? Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 22. Y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. So a little while ago we read Psalm 110. Así que hace un momento acabamos de leer el Salmo 110. David will later write that the people of the Messiah David más adelante escribiría de que el pueblo del Mesías will volunteer freely in the day of his power. voluntariamente se le ofrecería en el día de su poder. In holy array, Y de esa manera sería un encuentro santo, un arreglo santo. from the womb of the dawn. Can you repeat that, please? From the womb of the dawn. I want to read that, please. Okay. Voy a leer, hermanos, Salmo 110, sí, lo que acabamos de leer hace un momento. 110 verse 3. Yeah. Salmo 110, versículo 3.
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Now, David is the author of that. Ahora, David es el que escribe este salmo. This is what God taught him Eso es lo que Dios le enseñó during his time of wandering in the desert, mientras él escapaba ahí en el desierto. when all the discontents had come to him. Cuando todos esos descontentos habían venido hacia él. The word in 1 Samuel chapter 22, verse 2, discontented, Y la palabra en el capítulo 22, versículo 2, la palabra afligidos, can be translated more precisely as embittered in soul. puede ser traducido de manera más precisa como personas que están amargadas en su alma. That theme has a central place in chapter 1 of 1 Samuel, Y ese tema es un tema principal desde el capítulo 1 en 1 Samuel. in reference to the faithful Hannah, Cuando hablamos del fiel Ana, the mother of Samuel. de la fiel Ana, la mamá de Samuel. She was embittered in her soul Ella estaba amargada en su alma on account of the poor leadership and weak men of Israel. al ver el pobre liderazgo y los hombres débiles en Israel. Now, according to the superscription of Psalm 34, Ahora, de acuerdo a lo que se nos dice en Salmo 34, David wrote the following words at precisely this time of wandering. en el Salmo 34 nos encontramos con estas palabras escritas por David en el momento preciso en el cual estamos estudiando cuando escapaba David de Saúl en 1 Samuel. 34, verse 19. Capítulo 34 de Salmos, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. So I don't know what your Spanish translation has there, but that's again the same word. Pero no sé cuál será la traducción en español, pero es la misma palabra, la misma palabra afligidos que se utiliza en el capítulo 34 de Salmos. The Lord is near to the embittered in soul. Pero el Señor está cercano a aquellos que están afligidos. So what happened here at the beginning of chapter 22? Así que, ¿qué es lo que pasa aquí al principio del capítulo 22 de 1 Samuel? The bitterness with which this book of Samuel began Esta amargura con la cual el mismo libro de Samuel comienza, is spreading over Israel over the course of generations. se está expandiendo a lo largo de todo Israel y en las siguientes generaciones y a lo largo de las generaciones también. A bitterness not against God, Una amargura no contra Dios, but against tyrants like the sons of Eli sino una amargura contra los tiranos como los hijos de Elí and against the wicked king Saul. y también contra el rey malvado Saúl. A bitterness of the people who were frustrated living under these men. Una amargura de este pueblo, el cual estaba frustrado al vivir bajo el dominio de estos hombres. In their bitterness, they found a home in David. Pero en su amargura ellos encontraron un lugar de reposo en David. They recognized a king. Ellos reconocieron a un rey. David's kingly character is like a magnet for the true Israel in Israel. Y el carácter de rey de David es como un imán que los va a atraer al verdadero rey de Israel. Now this magnet has attracted 400 bitter people. Y este imán que tenía David al ser rey ha traído hacia él a 400 hombres. 400 righteous Hannahs 400 hombres justos así como Ana al principio de este libro. who long for justice. Que están sedientos de justicia. And the foremost among them all comes the prophet Gad. in Y verse después 5. de esto nosotros nos encontramos con que David se encuentra con el profeta Gad. This is David's next level up. Y este es el otro momento en el cual David va a subir de nivel o va a mejorar. He now gets a prophet of God, Aquí David se encuentra con un profeta de Dios, the most important counselor for a king of Israel. el más importante consejero para un rey en Israel. And the mouth of God says in verse 5 of chapter 22, Y la boca de Dios dice en el versículo 5 del capítulo 22, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Eret. the text doesn't say why, El texto no nos dice por qué, but we can understand it later when we see the results. pero vamos a entenderlo después cuando veamos los resultados de esto. So, until this point, Así que hasta este punto, David has received and obeyed prophetic and priestly guidance and counsel. David ha recibido y ha obedecido el consejo profético que había recibido. David first needed food and a weapon.
David primero necesitaba comida y un arma, So he went to the priest, así que fue al sacerdote and he got both. y encontró las dos cosas, comida y un arma. Then, although he didn't know it, Y aunque él no lo sabía, he needed direction. también él necesitaba dirección, guía. And God sent him a prophet, Y Dios le envió un profeta. his kingly character. Y aquí, en su carácter de rey, Draws more and more people to him. él atrae más y más gente hacia él. But a small matter yet remains. Pero todavía hay un tema que queda sin resolver. The issue of what Doeg overheard in Nob. El tema de Doeg el edomita, que había escuchado lo que pasó con Ahimelech en Nob. What Doeg overheard, not Ahimelech. Ya, ya. The third scene of our story Y la tercera escena de nuestra historia returns to the palace of Saul es Saúl retornando a su palacio in the city of Gibeah. en la ciudad de Gabá, perdón. Where Saul is sitting under the tree with his advisors, Donde Saúl está sentado bajo un árbol con sus consejeros, spear in hand, as always. siempre con una lanza en sus manos, como siempre acostumbraba. Saul is forever a hammer, and every problem is a nail. Siempre Saúl lo que intenta es golpear con cualquier problema que tenga, la solución es golpear. Note also the verb with which this episode begins in verse 6. Ahora noten el verbo con el que comienza este episodio en el versículo 6. So I think it's escucha in Spanish. Escuchen esto. Oyó Saúl de que sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía una lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. So then Saul heard that David and the men were with him. Así que Saúl escuchó acerca de lo que estaba sucediendo con David y sus hombres. So here we have a king being informed by his counselors. Así que aquí tenemos un rey siendo informado por sus consejeros. How will he react? ¿Cómo es que va a reaccionar? Well, sadly, with hatred Bueno, tristemente va a reaccionar con odio. and skepticism toward his own counselors. Y va a tener muchas dudas y va a desconfiar de sus propios consejeros. Just as it says in Proverbs 28, verse 1. Así como dice en Proverbios capítulo 28, versículo 1. The wicked flee when no one pursues them. El impío se escapa y huye aunque nadie le esté persiguiendo. Saul spews out all kinds of hatred Así que Saúl aquí escupe todo tipo de odio. against the men of Benjamin En contra de los hombres de Benjamín and even against his own son, Jonathan, e incluso contra su propio hijo Jonatán. even though none of them have tried to harm him. Y aunque ninguno de ellos lo había intentado lastimar, Not even David. ni siquiera David lo había intentado lastimar. Everybody here wants to be on Saul's side. Todos alrededor de Saúl querían estar al lado de Saúl o del lado de Saúl. But he's intent on making everyone his enemy. Pero él está intentando hacer a todos sus enemigos. If David's character is comparable to a magnet, Si el carácter de David se puede comparar a un imán, Saul's is comparable to an angry hornet's nest. el carácter de Saúl puede ser comparado con ¿dónde viven las abejas? Okay. Un panal de avispas enojadas. But Doeg, the Edomite, is quite eager to fan these flames. Pero aquí Doeg, el edomita, está ansioso de poder más bien incitar más las llamas. He tells Saul how David was supported by the high priest Ahimelech. Y le dice a Saúl cómo es que David fue ayudado por Ahimelech. Saul then summons the entire house of Ahimelech. Y entonces Saúl llama a toda la casa de Ahimelech. Up to this point, Saul has only the testimony of a man Pero hasta este punto, Saúl solamente tiene el testimonio de un hombre, who is a descendant of Esau que es un descendiente de Esaú, and whose people were not friendly to Israel. cuyo pueblo no era amigo de Israel. What is Saul to make of this testimony? ¿Y qué es lo que Saúl debería haber hecho con ese testimonio? Every king and man of discernment recognizes the wisdom of this saying. Claro, que todo rey que sea justo. Can you repeat, please? Every man of discernment recognizes the wisdom of this saying from Proverbs. Okay. Todo hombre y todo rey debe reconocer la sabiduría de lo que se nos dice en Proverbios. The first one in a dispute is right until the other comes and examines him.
En Proverbios encontramos de que muchas veces uno entra en disputa con una acusación hasta que otro viene y descubre realmente lo que sucedió. This is why it's always important to withhold judgment Es por eso que es muy importante tardarnos en juzgar o condenar a alguien until both sides have had their say. hasta que escuchemos los dos lados de la historia. And even a good judge will ask questions E incluso un buen juez siempre va a hacer preguntas to understand the situation para entender la situación, instead of making accusations in the first interrogation. en lugar de hacer acusaciones en la primera interrogación. But the question that Saul asked the priest Pero- is not really a question. Pero la pregunta que Saúl le va a hacer a Ahimelech, al sacerdote, no es realmente una pregunta. Saul has already made the decision when he asks in verse 13. Saúl ya tomó la decisión cuando leemos lo que él pregunta en el versículo 13. Should I read? Yeah. Versículo 13 al capítulo 22. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? The priest's answer falls on deaf ears. Y la respuesta de Ahimelech simplemente va a caer en oídos sordos. Saul pronounces a death sentence on Ahimelech and his entire city. Y Saúl simplemente sentencia a la muerte a Ahimelech y a toda su ciudad, a su familia y a su ciudad, On the testimony of one Edomite. por el testimonio de un solo edomita. No Israelite is willing to obey his command. Y ningún israelita pero está dispuesto a obedecer el mandato de Saúl. Saul is commanding them to kill priests. Saúl está mandando que se mate a los sacerdotes. And eventually Saul uses that same Edomite Y eventualmente Saúl va a utilizar a ese mismo edomita to put an entire city under the ban. para poner a toda una ciudad, para excluir a toda una ciudad. Now, maybe I'll just remind, what is the ban in the Old Testament? Ahora debería recordarles qué significa esto de excluir en el Antiguo Testamento. The ban was a unique authorization given only by God El excluir a un pueblo era una autorización que solamente tenía el derecho Dios de hacerla to utterly annihilate a people. para castigar, no solamente excluir, perdón, sino para aniquilar a toda una población. That is not within man's jurisdiction. Eso no era algo que los hombres podían hacer en su jurisdicción. Only God can judge men like that. Solamente Dios tenía el poder de juzgar a un pueblo de esa manera. Under the ban, Israel was to kill the men, the women, the children, and all the livestock. Cuando Dios mandaba algo así contra un pueblo, el pueblo tenía que matar a todos en aquel lugar. Now Saul applies a ban from his own authority Pero ahora Saúl es el que toma esta autoridad y él manda que se haga esto. on the priests of God. E incluso sobre los sacerdotes que Dios había puesto. This is probably the most heinous sin of Saul's life. Esto probablemente es el más terrible de los pecados en la vida de Saúl. In 1 Samuel 15, Samuel takes away Saul's kingship. En 1 Samuel capítulo 15, Samuel le dice a Saúl de que su reinado se le ha sido quitado. Because he's unwilling to obey the Lord and execute the ban on the Amalekites. Porque él no está dispuesto a obedecer a Dios y aniquilar a los amalecitas. Executing an Israelite city under the ban Pero ahora Saúl va a aniquilar a una ciudad israelita was commanded only in cases of severe idolatry. y eso solamente se podía mandar en casos de una terrible idolatría en esa población. Saul sees himself rather as the object of worship. Pero lamentablemente Saúl se ve a sí mismo como aquel que debía ser adorado. He believes that the priests have committed idolatry against him. Y entonces él cree que los sacerdotes han cometido idolatría porque no lo están adorando a él. This is his tyrannical idolatry, Y esta más bien es su idolatría tiránica, wielding the power of life and death for personal gain. creyendo de que él tiene el poder de la vida y la muerte solamente para ganancias personales. This is why Saul kills the priests, Es por eso que Saúl va a matar al sacerdote, Israel's mediators before God, a los mediadores de Israel ante Dios, through whom Israel asked for counsel and guidance. a aquellos a los cuales ellos debían buscar consejo y guía.
Saul spurns that counsel because he already knows what he wants to do. Y Saúl, perdón, no toma el consejo de otras personas porque él ya sabe lo que quiere hacer. And he only needs yes men like Doeg to do it. Y simplemente busca personas que le van a decir sí a todo, como Doeg el edomita. David, however, recognizes the danger of such yes men. Pero David, a diferencia de Saúl, él reconoce el peligro de esas personas que solo te dicen que sí a todo. And he pronounces a curse on specifically Doeg in Psalm 52. Y David pronuncia una maldición sobre Doeg en el Salmo 52. Should we read? 52 verse. Damos juntos, hermanos, el Salmo 52, versículo 2 2 to 4. al 4. Your tongue devises destruction. 52, right? Yeah. Amaste el mal más que el bien. ¿Tú? So your tongue For, devises okay, ya. destruction. Del Salmo 52, 2 al 4. Agravíos maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Doeg is personification of the counsel of the wicked. Doeg es la personificación del consejo de los malos. Let's move on to our fourth scene. Y ahora adelantémonos a nuestra cuarta escena en esta historia. As a river of blood flows out of Nob, Como un río de sangre está saliendo de Nob, we see that one of the priests escaped. vemos de que uno de los sacerdotes logra escapar. The son of Ahimelech, Abiathar. El hijo de Ahimelech, Abiatar. In the fourth scene of our text for today, Y en la cuarta escena de nuestro texto el día de hoy, David is grief-stricken. David es muy dolido por lo que ha sucedido. That his strategy to protect the priest didn't work. De que su estrategia de proteger al sacerdote no funcionó. But no one would have thought that Saul would go this far. Pero nunca nadie hubiera pensado de que Saúl hubiera llegado tan lejos. David is clearly someone who is the opposite of Saul. David claramente es alguien que es lo opuesto a Saúl. Saul executes innocent people. Saúl ejecuta a gente inocente. David regrets his actions even if they weren't necessarily sinful. Pero David incluso se arrepiente o se siente mal por sus acciones, aunque él no hizo realmente pecado. He says in chapter 22, verses 22 to 23, Él dice esto en el capítulo 22, versículos 22 y 23. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. this is how David wins a priest, Y así es como David se gana a uno de los sacerdotes. through his magnetic character. A través de esta personalidad magnética que él tenía. Verse 6 of chapter 23 Y en el, also makes it clear that Abiathar came with the ephod. y en el versículo 6 del capítulo 23 también se nos dice de que Abiatar había venido con el efod. The priestly garments which contained the Urim and the Thummim. El efod era una parte de la vestimenta de los sacerdotes, las cuales contenían estas dos piedras, el Umín y el Turín. These were two stones of different colors, Estas eran dos piedras de diferentes colores, but the same shape. pero de la misma forma. When the priest reached into the ephod, Cuando los sacerdotes metían la mano dentro de ese efod, both stones felt the same. las dos piedras se sentían iguales. But God's providence determined which color he would pull out of his robe. Pero la providencia de Dios era la que determinaba qué color de piedra sacarían. The high priest held the two stones in his ephod. Y el sumo sacerdote tenía estas dos piedras en su efod. Israel asked a question, Los israelitas le hacían una pregunta and God responded with Urim or Thummim. y Dios respondía a través del Urín o el Tumín, que eran esas piedras en el efod. Therefore, David can now ask God binary questions. Así que ahora David tiene la oportunidad de preguntarle a Dios, de hacerle algunas preguntas a Dios. Due to his magnetic character, David again receives a level up. Y una vez, gracias a la personalidad de David, él una vez más recibe ayuda y mejora su situación.
David is only able to master the great challenge of Keilah in chapter 23. Y David solamente va a ser posibilitado de poder lidiar con los grandes retos que va a tener más adelante, gracias a lo que estamos viendo ahora. Because he's equipped with a high priest. Él va a poder lidiar con los retos en Keilah porque ahora tiene el efod de los sumos sacerdotes. Keilah was a city of Judah. Keilah, era una ciudad en Judá. The Philistines attacked it. Los filisteos atacan esta ciudad It was a central task of the king of Israel to exterminate the Philistines. y una de las responsabilidades principales del rey era evitar que eso pase. Gad prophesied that David must return to Judah. Y Gad profetiza de que David debe volver a Judá. After this episode, we see in verse 13, Y después de este episodio, nosotros vemos en el versículo 13, we see that David's troop of mighty men has increased to 600. y vemos de que las tropas de David se han incrementado hasta llegar a 600 hombres. So this seems to be God's plan in calling David back to Judah. Así que parece que este es el plan de Dios al llamar a David una vez más que vuelva a Judá. David's undercover operations as Israel's special forces. Y David es las fuerzas especiales encubiertas de David dentro del pueblo. Would strengthen his position as the true king, little by little. David eran las fuerzas especiales secretas de Dios dentro del pueblo, lo cual se fueron reforzando y haciéndose más fuertes a través del tiempo. In the hearts of his people and in the ranks of his mighty men. Esto en el corazón del pueblo. Can you repeat the last part? In the hearts of his people and in the ranks of his mighty men. Okay, la influencia de David fue creciendo en el corazón del pueblo y también entre los hombres fuertes de Israel. But 600 men are still small compared to Saul. Pero 600 hombres todavía es algo pequeño comparado al ejército de Saúl. Therefore, David's tactics have to be clever. Así que David tiene que ser muy inteligente en sus tácticas. Thank God, David had Abiathar and Urim and Thummim in his ephod. Gracias a Dios, David tenía aquí a Abiatar y tenía el efod con el tumín y el urín y el tumir. So first, David asks in chapter 23, verse 2. Así que David pregunta por primera vez en el versículo, what verse? Verse 2, read the question and the answer. En el capítulo 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Notice that this is a binary question, Ahora noten de que esta es una pregunta de sí o no, and God answers in the affirmative. y Dios responde sí. Presumably through Urim and Thummim. Probablemente a través de esas piedras en el efod del sumo sacerdote. David also doesn't allow himself to be influenced by the fear of his men. Y David también, he's not, or he's. He is not influenced by the fear of his men. Y también aquí David encontramos de que no es influenciado por el temor de sus hombres. He believed the word of God and obeyed. Él cree en la palabra de Dios y simplemente la obedece. In verse 5, we read this. En el versículo 5 nosotros leemos esto. Fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keilah. As the liberator of Keilah, Como el libertador de Keilah, David also knows how dangerous it is to trust his own tribe of Judah. David también sabe lo peligroso que es simplemente confiar en su propia tribu, la tribu de Judá. Verse 9 of chapter 23 En el versículo 9 del capítulo 23, is also the first time that either David or Saul esta es la primera vez en la cual tanto David o Saúl know anything from their own power in our text. saben algo acerca de su propio poder en este texto. In verse 9 we read, En el versículo 9 leemos, now David knew that Saul was plotting evil against him. mas entendió David que Saúl ideaba el mal contra él. And read the whole verse. So he said that. Dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Urim and Thummim confirmed David's suspicion. El urín y el tumín confirmaron las sospechas de David. Given Saul's now public pursuit of David, Y ahora, dado que Saúl públicamente está persiguiendo a David, Keilah would rather hand him over. Keilah would rather hand him over. los pobladores de Keilah probablemente lo iban a entregar a Saúl.
rather than become like the slaughterhouse of Nob. En lugar de convertirse, en lugar de tener que sufrir el asesinato, la masacre que sufrieron los de Nob. So David with his men flees into the desert. Así que David aquí tiene que huir con sus hombres al desierto. So in this case, Así que en este caso, David's own discernment el discernimiento de David and the assistance of the priests y la asistencia, la ayuda del sacerdote, gave him supernatural clarity about his situation. le dio una claridad sobrenatural sobre su situación. David's trust in the priesthood is starting to pay out. El que David confió en el sacerdote, eso le estaba dando una buena paga. With the council of priests and prophets, Con el consejo de sacerdotes y de profetas, David is well equipped as we enter our fifth scene. David está bien equipado ahora que vamos a ver la quinta escena en esta historia. Now, even when we know what to do, that doesn't mean that doing it is easy. Ahora, incluso aunque sepamos qué es lo que tenemos que hacer, por si acaso eso no significa que lo que vayamos a hacer sea fácil. That's why God ordained this next scene in verse 16. Es por eso que después de esto Dios mismo ordena esta escena en el versículo 16. So, we can read verse 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. So that encouraged his hand in God is literally strengthened his hand in God. Así que aquí vemos cómo David está recibiendo fuerza, su mano está siendo fortalecida de parte de Dios. God's provision is mentioned throughout chapters 21 to 23, La provisión de Dios está claramente a lo largo de estos 3 capítulos, but here it's very plain. pero aquí claramente está presentado muy claro. Jonathan strengthened his hand in God. Jonatán fortaleció la mano de David en Dios. Jonathan doesn't actually say anything new to David here. Jonatán realmente no le dice nada nuevo a David, These two men were the best of friends. pero estos 2 hombres eran los mejores amigos. But the fact that these words come from the mouth of his best friend Pero el hecho de que las palabras vengan de su mejor amigo de Jonatán is what strengthens David. es lo que le da fuerzas a David. Let's read verse 17. Vamos a leer el versículo 17. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. This gives David courage Aquí se le da a David valentía, and prepares him again to be betrayed by his own tribe. y lo prepara para incluso tener que enfrentar la traición de su propia tribu. So in verse 19, Por eso en el versículo 19, the Judahites of Ziph go Los- to Saul. los pobladores de Judá que vivían en Sif van a Saúl And they bring him good news. y le traen a Saúl buenas noticias. So we can read verse 19 to 20. Vamos a leer versículo 19 y 20. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Saul couldn't have been happier. Saúl no podría haber estado más feliz. Looking back to verse 14, we as readers of the passage know this. Vean una vez más el versículo 14. Al leer estos pasajes nosotros sabemos esto. Saul sought him every day, but God did not deliver him into his hand. Saúl había visto a David muchas veces, pero Dios nunca lo había entregado en sus manos. Now these Ziphites offer exactly that. Pero ahora los de Sif le están ofreciendo eso a David, le están ofreciendo eso a Saúl, entregarle a David, That they would deliver him into Saul's hand. de que ellos lo entregarían en sus manos. Thinking back to Jonathan's strengthening of David's hand, Y ahora vuelvan a pensar acerca de Jonatán, cómo fortaleció la mano de David, the tension is building. pero la tensión se está construyendo. Whose hand will prevail? ¿Cuál mano va a prevalecer? By what means will it do so? ¿Y cómo se hará eso? Saul and the Ziphites hatch a cunning plan. Saúl y los sifitas tienen un plan un poco astuto. The Judahites will return to Ziph before him. Esos hombres de Judá, can you repeat the last part? The Ziphites will go ahead of him to Judah. Los sifitas se adelantarían a Saúl e irían a Judá. And then they'll find exactly where David is. Y ellos irían a Judea y ellos
buscarían dónde es que está David, so that Saul doesn't have to give away his position. de tal manera que Saúl no le muestre a David cuál es su posición. While he looks for David when he arrives with his army. Y después buscaría a David cuando llegue con su ejército. It's remarkable upon whom Saul now pins his hopes. Es bastante interesante, pero ¿dónde es que Saúl tiene puesta su esperanza? Who is going to strengthen his hand? ¿Quién es el que va a fortalecer la mano de Saúl? David describes these Ziphites in Psalm 54. David describe a los zifitas en el Salmo 54. Verse 45. En el Salmo 54, versículo 54, 4 and 5. Okay. Salmo 54, versículo 4 y 5. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Instead of trusting in God, En lugar de confiar en Dios, instead of trusting in God's servants, the priests and the prophets, en lugar de confiar en los sirvientes de Dios, que eran los profetas y los sacerdotes, Saul trusts in godless spies Saúl confía más bien en impíos, en espías impíos, who betray their own tribe. que traicionaron a su propia tribu. At first glance, this plot does not appear to be successful. Y a primera vista, este plan parece que no va a ser exitoso. Because as soon as the spies have left Saul's court, Porque tan pronto como estos espías dejaron la corte de Saúl, the author writes in verse 24. The author writes in verse 24. El autor nos escribe esto en el versículo 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Áraba, al sur del desierto. David had previously been in the west of Ziph, David había estado previamente al oeste de Zif, but because David remained in Judah, pero porque David se quedó en Judea, he was always close by. él siempre estuvo cerca. Saul continued to search for him. Y Saúl continuó buscándolo. This time, David finds himself in the greatest danger yet. Pero esta vez David se encuentra en el peligro más grande hasta este momento. The climax of our story, Y el punto más importante en nuestra historia the seventh and final scene, es la séptima escena. comes in the desert of Maon. La séptima escena y el final, y esto se da en el desierto de Maón. Note also that both kings are advised about the other's position. Ahora noten de que estos dos reyes están recibiendo consejo acerca de la posición del otro. So read verse 25 and focus on the verbs like told and heard. Escuchen el versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto a Maón. Here in one verse, Aquí en un solo versículo we have an obvious clash of counsel. tenemos claramente un choque entre diferentes consejeros. Two men have only a mountain between them. Estos dos hombres solamente tienen una montaña que los separa. And David is almost surrounded by Saul's army. Y David está casi rodeado por el ejército de Saúl. But then verse 27, Pero entonces en el versículo 27, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. now there are many messengers in this story who remain nameless. Ahora hay muchos mensajeros en esta historia que se los presenta sin darnos sus nombres. But this is the first time that someone is specifically named as a messenger. Pero esta vez es la primera vez que se nos presenta a alguien específicamente nombrándolo como un mensajero. The Hebrew word for messenger is the same word for angel. La palabra hebrea para mensajero es la misma palabra para la palabra ángel, Malak. malak. This person was almost certainly a human, Esta persona lo más seguro es que era un ser humano, but the author wants us to recognize the irony. pero el autor quiere que nosotros podamos reconocer esta ironía. He is a messenger of Saul, Es un mensajero de Saúl, but a guardian angel of David. pero al mismo tiempo está siendo como un ángel guardián de David. David is on the cusp of being captured or killed. David estaba a punto de ser capturado o asesinado. And just at the moment of truth,
Saul gets advised to pull back. Pero justo en el momento de la verdad, a Saúl se le aconseja que se vaya. This is the bitter truth about the counselors of the wicked. Y esta es la amarga verdad de los consejos impíos, de parte de los impíos. The counselors of the wicked lead them into confusion. El consejo de los malvados siempre nos guía a confusión. This climactic confrontation Esta confrontación última, máxima, gives us the lens to see the importance of counsel in nos, our text for today. nos muestra la importancia del consejo en el texto de este día. King David was exalted by trusting in the priests and the prophets. El rey David es exaltado por haber confiado en los profetas y en los sacerdotes. King Saul, on the other hand, Pero el rey Saúl, de otra manera, trusted in wicked counselors él confió en consejeros malvados. and was ultimately misled from his objective Y en última instancia se desvió de su objetivo. by throwing Saul into confusion. ¿Por qué? Porque lo metieron a Saúl en confusión. God finally brings David to a place of rest Y entonces Dios guía a David a un lugar de descanso, in the En-Gedi, en Gedeón. Where is? in the En-Gedi. En versículo 29, entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi, Which means flowing spring. que significa un lugar donde fluye las fuentes de agua. The influence on Psalm 110 is evident again. Y aquí la influencia de lo que leemos en Salmo 110 una vez más está aquí. David writes in the final verse of Psalm 110, verse 7. David escribe en los últimos versículos del Salmo 110, en el versículo 7, 110, verse 7. del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. At the beginning of this sermon, Al principio de este sermón, we notice the vicious cycle of the counsel of the wicked. hemos visto el ciclo vicioso del consejo de los malvados. We follow the traditions of men and pass them on to those who follow us. Muchas veces seguimos las tradiciones de los hombres y simplemente las pasamos a la siguiente generación. This world constantly wants to convince us of its counsel Pero este mundo constantemente quiere convencernos de seguir su consejo and stimulate our depraved hearts y estimular nuestros corazones depravados through algorithms, a través de los algoritmos en las redes sociales, advertisements, publicidad, philosophers, filósofos, social media influencers, los influencers de las redes sociales and politicians. y políticos. But this text tells us this. Pero este texto nos dice lo siguiente. The counsel of the wicked leads to destruction, despair, and skepticism. El consejo de los malvados nos guía al... Can you repeat the trip Leads to text? destruction, despair, and skepticism. Nos guía a la destrucción, a la desesperanza y a la desconfianza. But the counsel of the Messiah Pero el consejo del Mesías leads to discernment, nos guía a discernir las cosas. encouragement, and Nos, strength. nos guía a tener valor y fuerzas y ser fortalecidos. This text certainly also shows us Este texto también nos muestra that God preserved David through his circumstances. de que Dios guardó a David en medio de esas circunstancias. But how did he do it? Pero ¿cómo lo hizo? The author wants us to realize that the Davidic king was strengthened in his role El autor quiere que nosotros veamos de que el rey David en su reino fue fortalecido not only by followers and friends, no solamente por sus seguidores y sus amigos, but also chiefly through a priest and a prophet. sino principalmente por un sacerdote y por un profeta. Prophets, priests, and kings have different tasks. Los profetas, los reyes y los sacerdotes tienen diferentes tareas. The priest makes it possible to call upon God. El sacerdote lo que hace posible es que podamos acercarnos a Dios. This gives David strength and guidance, Eso le dio a David fortaleza y guía, which also undergirds his own God-fearing kingly discernment. que también ayudó al sabio discernimiento que tenía David como rey. The prophet is God's means to speak directly to the people. El profeta es el instrumento que Dios utiliza para hablarle directamente a su pueblo. David didn't know that his stay in Moab was not good. David no sabía de que quedarse en Moab no era una buena idea, God speaks to him pero Dios le habla a él of God's own initiative a través de la iniciativa sola de Dios
through the prophet Gad. a través del profeta Gad. The role of priests is strongly emphasized in our text. Y el rol del profeta es claramente enfatizado en nuestro texto. The priests are mentioned in every chapter. Un sacerdote, el rol del sacerdote es muy enfatizado en este texto, es mencionado en cada capítulo. It is therefore interesting how this whole episode began. Pero es muy interesante cómo es que todo este episodio comenzó. David, the king who was anointed just like the priests were, el rey que había sido ungido por los sacerdotes. eats priestly food. David, el rey que había sido ungido así como los sacerdotes, David también va a comer el pan de los sacerdotes, The showbread. el pan de la propiciación. This king David looks very priestly. Este rey David, si lo notan, también tiene cierto sacerdocio. This is why David understands concerning his Lord. Es por eso, yet to come, es por eso que David también va a entender acerca de su propio Señor que todavía debía llegar. in Psalm 110, En verse Salmo 4, 110, versículo 4, you are a priest after the manner of Melchizedek. va a decir de que Jesucristo, el Señor que iba a llegar después de él, es un sacerdote por Melquisedec. The roles, which are already somewhat mixed in David's time, Y lo que vemos, estos roles, de alguna manera en la etapa de David ya se están mezclando. are wonderfully united in David's Lord. Y de manera bella, sí, o de manera muy asombrosa, se unen en aquel Señor de David, The person, Jesus Christ. la persona de Jesucristo. These roles whereby mankind knows the will of God Estos oficios eran para que el pueblo de Dios pueda conocer la voluntad de Dios. become perfectly united in his glorious person. Y estos oficios se unen de manera perfecta en la gloriosa persona de Cristo. As our priest before the throne of God, Como Jesucristo es nuestro sacerdote ante el trono de Dios. Jesus is wonderful. Jesucristo es asombroso haciendo eso. By always standing before God's throne and praying for us, Porque Él se para delante del trono de Dios intercediendo por nosotros. we have everything we need to be counseled by God. Y tenemos todo lo necesario para recibir el consejo de Dios. Hebrews chapter 7, verses 24 to 25. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25 dice lo siguiente. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fellow Christian, perhaps you are here today and you need the Lord's guidance. Querido cristiano, quizás el día de hoy estás acá y necesitas la guía del Señor. Much better than Urim and Thummim. Algo mucho mejor que esas piedras en el efod de los sacerdotes. You have the Lord Jesus, Tú tienes al Señor Jesucristo, who acts as your mediator before the throne of God. el cual actúa como un mediador delante del trono de Dios. And at the same time controls God's providence over your life. Y al mismo tiempo es el mismo que controla la providencia de Dios en todas las circunstancias de tu vida. He petitions God for your sake. Y Él intercede a Dios a nuestro favor. And then everything happens for your good. Y de esa manera todo viene para bien. This gives you great freedom. Esto nos da mucha libertad. And he also gives you the Spirit Y de esa manera también Él nos da el Espíritu Santo, so that you can follow his ways through his word. para que podamos seguir su camino a través de su palabra. The same word that is a living testimony of the excellency of his person. La misma palabra que es un testimonio vivo de la excelencia de su persona. The apostle writes in 2 Peter chapter 1 verse 3. El apóstol Pedro escribe en Second Peter? 2 Peter En chapter 1 verse 3. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Everything pertaining to life and godliness. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. How, Peter? ¿Cómo es que eso es posible para Pedro? Through the true knowledge of him. A través del verdadero conocimiento de Él.
through knowing your priest, a través de conocer a Jesucristo, nuestro sacerdote. the guidance and counsel that you need from the Lord El consejo y la guía que necesitamos del Señor is the freedom granted by the true knowledge of Christ, es la libertad que se nos ofrece a través del conocimiento verdadero de Cristo, revealed in his written word. revelado en su palabra escrita. Many Christians think that we need to go to God to reveal to us Muchos cristianos creen que nosotros debemos acercarnos a Dios para que Él se revele a nosotros, whether we should go to the left or the right. tal vez para que Él nos diga si tenemos que ir a la izquierda o a la derecha. Should we marry these are American names, Jill or Jane, Deberíamos casarnos con, no sé, Carlos o Juan, Jack or Jacob. o Carla o María. But God grants you guidance Pero Dios nos da guía through your great high priest. a través de nuestro sumo sacerdote. Jesus petitions the Father for all that you need, Él, Jesucristo mismo, intercede ante el Padre para todo lo que necesitamos. and you make the decisions in your life by regularly beholding Him. Y lo que debemos hacer es tomar las decisiones de toda nuestra vida siempre viéndolo a Él, By being conformed to His image siendo conformados a su imagen and living in the way of freedom. y viviendo en esta forma de libres en Él. Not a freedom to transgression, No una libertad para pecar, but a freedom to be Christ-like. pero una libertad para poder ser como Cristo. See, we always assume that we need God to reveal what to do in our specific circumstances. Yo sé que todos asumimos de que necesitamos de que Dios nos revele qué hacer en circunstancias específicas. But we need more faith in God and more suspicion of ourselves. Pero necesitamos más fe en Dios y más bien sospechar de nosotros mismos. We need God to fundamentally challenge our ways of thinking. Necesitamos a Dios para que Él rete nuestra forma de pensar, desafíe nuestra manera de pensar, The patterns of our lives, los patrones de nuestra vida, our habits, nuestros hábitos and the generational lies that we tell ourselves. y muchas veces las mentiras generacionales que hemos recibido y nos las decimos a nosotros mismos. This is how we flee the counsel of the wicked Así es como nosotros huimos del consejo de los malvados and look to the counsel of our Messiah. y podemos buscar el consejo de nuestro Mesías. The counsel of the wicked is deceptive and destructive, El consejo del malvado siempre va a ser engañoso y destructivo, but the counsel of the Messiah is transformative. pero el consejo del Mesías siempre va a ser transformador. One feels good and ends in death. El consejo de los malvados tal vez se siente bien, pero termina en muerte. The other is challenging, El otro nos desafía, but brings glory pero trae gloria and achieves the end of human existence. y consigue el propósito de la existencia humana The same wonderful mediator. con el mismo asombroso mediador. We have a king, Y al mismo tiempo que tenemos este mediador, tenemos un rey también, full of insight and discernment. lleno de conocimiento y discernimiento. We already read it once, but I'll ask Alvaro to read John chapter 2, Ya lo hemos leído antes, pero quiero leerles una vez más Juan capítulo 2. verses 23 to 25. Juan capítulo 2, versículo 23 al versículo 25. Behold the discernment of our king. Vean ustedes vean el discernimiento de nuestro rey. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Iglesia sola escritura. We do not need to be afraid that Jesus will be led astray by bad counselors. Iglesia, nosotros no necesitamos preocuparnos porque Jesucristo sea desviado por malos consejeros. Jesus cannot be deceived. Jesucristo no puede ser engañado, Neither by Satan nor any evil person. ni por Satanás, ni por cualquier persona malvada. If there is any measure of worry in your hearts, Y si hay alguna medida de preocupación en tu corazón, any frustration in the thought, algún tipo de frustración en tu mente, I think they got away with it. yo te ruego de que te libres de eso Hear this very plainly. y escuches esto claramente. Just as David knew the hearts of men, Así como David conocía el corazón de los hombres, how much more does the Lord Jesus? ¿cuánto más Jesucristo conoce el corazón de los hombres?
The Lord Jesus will discern the evil thoughts of evil men. El Señor Jesucristo es el que va a discernir los pensamientos malvados de los hombres malvados. On the last day, Y en el último día, and everyone who does evil will reap what he has sown. cuando cada uno que hizo maldad va a cosechar lo que sembró. If the prideful had their month of celebration in the month of June, Y así como los orgullosos que celebran su mes del orgullo, ¿verdad? En el mes de junio. the humble will enjoy the kingdom of endless day. Los humildes, a diferencia de ellos, vamos a disfrutar una herencia eterna junto con nuestro Rey, Under the just rule of our King. bajo el gobierno justo de nuestro Rey. But now in this time between his first and second comings, Pero ahora en este tiempo, entre su primera y segunda venida, like the embittered souls of David's time, como las almas amargadas en los tiempos de David, we can come to him when he invites us. podemos acercarnos a Cristo cuando Él nos invita. Matthew 11, chapter 11, 28 to 29. Mateo capítulo 11, what 28 verses? to 29. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. This is his kingly character, Esta es la personalidad del Rey que tiene Jesucristo. his magnetic character. Este es el carácter que es como un imán en Jesucristo. This is how Jesus wins the poor in spirit of this world. Así es como Jesucristo gana a los pobres de espíritu en este mundo. In coming to him, we also recognize the voice of God, Y al acercarnos a Cristo también podremos reconocer la voz de Dios, the ultimate prophet. el máximo profeta. If you are here today and you have recognized your rebellion against God, Si estás aquí hoy día y tú has reconocido la rebeldía que tenías contra Dios, then know this. entonces debes saber esto. There is more than enough grace in Jesus. Hay más que suficiente gracia en Jesucristo To everyone caught in that vicious cycle of following the way of the world, para cualquiera que fue atrapado en ese ciclo vicioso de seguir el camino malvado del mundo. the great prophet Jesus says in Mark chapter 1, Nuestro gran profeta Jesucristo dice en Marcos capítulo 1, verse 15, en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. all of you who wander in the deserts, in the spiritual deserts of this world, Todos aquellos que divagaban en los desiertos espirituales de este mundo, hear the voice of the true King calling you into fellowship. escuchen la voz del verdadero Rey llamándote a que estés junto a Él. Yes, you will be hated by the world if Sí, you follow him. vamos a ser odiados por el mundo si lo seguimos. And you will live under the persecution of evil men like Saul. Y vamos a vivir bajo la persecución de hombres malos como Saúl. But you have only two choices. Pero solo tienes dos opciones. One, do your best to survive in Saul's court. Una es intentar sobrevivir, hacer lo mejor que puedas para sobrevivir en la corte de Saúl And accept the judgment that comes, y aceptar el juicio que venga por hacer eso, or become an outcast from the world o ser alguien excluido del mundo, at the feet of the true King, pero bajo los pies del verdadero Rey, who is creating a new people que está creando un nuevo pueblo by the blood of his cross. por la sangre de su cruz. Now he's saying he seems forsaken and forgotten. Ahora quizás, can you repeat that, please? Now he seems forsaken and forgotten. Quizás Jesucristo es visto como alguien es alguien olvidado y excluido en el mundo. But his kingdom will come in all fullness. Pero Jesucristo, el reino de Jesucristo va a venir en toda gloria. Brothers and sisters, in the case of Christ's three offices of prophet, priest, and king, Queridos hermanos y hermanas, en la persona de Jesucristo nosotros encontramos esos tres oficios, el oficio de rey, profeta y sacerdote. the excellency of the whole is greater than the sum of the parts. La excelencia del todo es mucho más grande que cuando ves las cosas en partes. Your king who rules you El rey que te gobierna also teaches you, también te enseña, proclaims God's words to you, proclama su palabra a ti, has been made in every way like you, se ha hecho a sí mismo como tú, so
so that he might sympathize with his subjects. para que Él pueda tener empatía por nosotros. The prophet who speaks on God's behalf El profeta que hablaba de parte de Dios also puts his money where his mouth is también pone su dinero donde está su boca and leads the charge defeating death y guía al. Can you repeat that, please? and leads the charge defeating death Y él es guiado para derrotar a la muerte, as he invites us to follow him in his victorious dying. al mismo tiempo que nos invita para que lo sigamos en esta muerte victoriosa. Your great high priest gives an ultimate prophetic word. Y tu gran sumo sacerdote nos da esta máxima revelación. By his blood that cries out better than the blood of Abel, Por su sangre nosotros encontramos algo más grande que la sangre de Abel, signing an eternal covenant between God and man. firmando un pacto eterno entre Dios y el hombre. Unbreakable, Un pacto que no se puede quebrar, eternal, eterno, all sufficient. todo suficiente. This is our great and blessed Jesus, Este es nuestro gran bendito Señor Jesucristo, enthroned at the Father's right hand. entronado a la diestra del Padre. To him be all glory and power and dominion, A Él sea toda la gloria, poder y dominio, forever and ever. por siempre, por los siglos y los siglos. Amen. Amén. You want to pray? I can translate. Why don't you pray first? Ok, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos este día, este momento, Señor, que hemos podido estudiar tu palabra y ver a nuestro Señor Jesucristo, Señor, en las diferentes circunstancias que pasó David con Saúl, Señor. Te ruego, Dios, de que tú abras nuestros corazones, nos humilles y nos hagas entender cuánto necesitamos a un rey, a un sumo sacerdote, a un profeta que nos guíe. Líbranos, Señor, de la guía de los malvados. Ayúdanos, Dios mío, a abandonar todas aquellas tradiciones y toda aquella influencia y consejo que recibimos que va en contra de tu palabra y ayúdanos a entender, Señor, que en tu Hijo Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das y te rogamos que nos guíes todavía en lo que resta de este que es tu día. En el nombre de Jesús. Amén.